Esta imagen muestra a un grupo de amigos disfrutando en medio del río Wika, sin saber que momentos después escucharon una sirena que cambiaría sus vidas para siempre. La parte más trágica es que no todos lograrían salir con vida. Este caso generó ondas de impacto en toda Nueva Zelanda, ya que una serie de pequeños descuidos y negligencias desencadenaron una cadena imparable de eventos. Te recomiendo que leas hasta el final para descubrir la sorprendente verdad detrás de la enigmática sirena que presagiaba una tragedia irreversible, y cómo la ausencia de señales de advertencia y las barreras faltantes casi costaron 6 vidas más. Como siempre, se recomienda la máxima discreción, ya que la historia puede resultar impactante. El 6 de febrero de 2017, un grupo de jóvenes se preparaba para partir después de un fin de semana intenso en el Festival Fella, en el lago Tao. La fecha de su viaje no fue elegida al azar. Correspondía al Día de Wangi, una festividad nacional que se celebra desde hace más de un siglo en conmemoración de la firma del documento fundacional de Nueva Zelanda. Si piensas en la temporada, en el hemisferio sur febrero marca el pico del verano, con temperaturas que superan los 30 grados Celsius durante todo el fin de semana de Wangi, que tradicionalmente se celebra de viernes a domingo y que en estos 21 años ha sido un momento importante para la comunidad. Rachel de Young decidió pasar tiempo con sus amigos más cercanos, la mayoría estudiantes de fisioterapia en la Universidad Tecnológica de Auckland. No era la primera vez que el grupo realizaba escapadas y actividades al aire libre, incluyendo natación, senderismo y exploraciones de escenarios pintorescos, por lo que se habían convertido en un equipo muy unido en casi todas sus vacaciones. Maddie, la mejor amiga de Rachel y su compañera inseparable en las aventuras, vivía en las afueras cerca de la ciudad de Tao y había invitado al grupo a alojarse en la casa de su familia después del festival. La idea inicial era regresar a Auckland a las 9 de la mañana, hora local. Ya estaban empacando y cargando los autos. Con las vacaciones en su punto máximo, se preveía que el tráfico se intensificara rápidamente, por lo que decidieron salir temprano para evitar retrasos. Sin embargo, Rachel, quien generalmente era la líder y conductora principal del grupo, tuvo otra sugerencia. Propuso hacer una parada rápida en el camino de regreso en un lugar aislado y hermoso junto al río, que ella y Maddie habían descubierto anteriormente. Las chicas lo describieron como un rincón tranquilo, pintoresco y la manera perfecta de concluir el viaje. Entonces, todos subieron a los 3 autos y partieron cerca de las 11:45 de la mañana. El grupo tomó una desviación por una carretera de circunvalación y estacionó los vehículos, ya que solo Rel y Maddie conocían bien la zona. Las chicas guiaron al grupo por un sendero boscoso no señalizado pero muy transitado, que conectaba con un sendero informal que llevaba al río. A las 11:50 de la mañana todavía caminaban por un sendero estrecho. Este se volvió más empinado y desafiante a medida que se acercaban al lecho del río. Incluso tuvieron que trepar rocas y aferrarse a las raíces de los árboles para mantener el equilibrio. Afortunadamente, en algunos tramos anteriores, visitantes previos habían amarrado cuerdas a los árboles cercanos para facilitar el descenso por las partes más empinadas del sendero. Los amigos tomaron todo con calma, considerando el trayecto accidentado como parte de la aventura, mientras charlaban animadamente y grababan todo en la GoPro de Rachel. De repente, la diversión se detuvo cuando el grupo escuchó un sonido fuerte y prolongado proveniente de algún lugar cercano. Se detuvieron por un momento, confundidos, y miraron a su alrededor. El sonido claramente recordaba a una sirena. Por supuesto, todos sabían que una sirena suele indicar peligro, pero ninguno lograba entender qué significaba exactamente en ese momento. Exactamente lo que significaba en esta situación y cómo todo parecía estar en perfecta armonía. Finalmente decidieron continuar porque el río estaba justo frente a ellos. El lugar al que finalmente llegaron era exactamente tan hermoso como Rachel había descrito. Una sección rocosa y árida del lecho del río, debajo de la presa Araya, con agua transparente casi cristalina. Esta zona forma parte de los Rápidos de Arata, un destino turístico muy popular al norte de Taoel. La principal atracción aquí es una impresionante liberación de agua de la presa, un evento programado que se realiza hasta 4 veces al día durante los meses de verano, de octubre a marzo, y cada descarga dura aproximadamente 15 minutos. Los visitantes oficiales suelen permanecer en las plataformas de observación superiores, claramente señalizadas, desde donde pueden ver las liberaciones de agua desde arriba. Sin embargo, el grupo había optado por una ruta secreta desde abajo, que los conducía directamente a las rocas y piscinas en el lecho del río, permitiéndoles explorar la zona de cerca y disfrutar del agua cálida de la piscina sin otra alma en el lugar.
El grupo no perdió tiempo. Todos se despojaron de la ropa, dejaron sus pertenencias y enseguida saltaron a la piscina chapoteando felices como niños pequeños. Sonó la segunda sirena, mucho más fuerte y directa en esta ocasión. A las 11:59 de la mañana sonó la tercera sirena. Gamma y Micaela comenzaron a trepar por las rocas cercanas a Sam y Rice. Sam ayudó a las chicas a ponerse en posición y gritó a los demás que subieran, por si acaso. Rachel se desplazó a una roca más grande sobre el lecho del río, seguida por Maddie. Allí se quedó en la roca inferior, lista para escalar más alto, pero desafortunadamente no tendría suficiente tiempo, ya que, segundos después, un potente sonido mecánico resonó a través de las rocas. Exactamente a las 12 en punto, las compuertas de la presa se abrieron a solo 200 metros río arriba, y el agua comenzó a fluir. La piscina donde el grupo había estado nadando se encontraba dentro de la zona de vertido de la presa Araya, y desconocían que las 3 sirenas que habían escuchado, separadas por 10, 5 y 1 minuto, formaban parte de un protocolo estándar utilizado cada vez que la presa realizaba una liberación programada. El agua, que había sido contenida solo unos minutos antes, ahora ingresaba a más de 80,000 litros por segundo. Durante estas liberaciones, la velocidad del agua puede alcanzar entre 15 y 25 kilómetros por hora. Para ponerlo en perspectiva, a esa velocidad, el agua golpea el cuerpo con la fuerza de un coche en movimiento en un estacionamiento. Aunque no es mortal a simple vista, es suficiente para derribarte y arrastrarte, si estás incluso un poco desequilibrado. La oleada llenó el lecho del río en segundos, y el pánico se desató. No había nada que el grupo pudiera hacer para detener esa poderosa pared de agua que avanzaba directamente hacia ellos. Sam y Rice se apresuraron a subir más alto, ya que las rocas donde habían estado minutos antes ya no eran seguras. Pero las 5 chicas quedaron aisladas y atrapadas en una roca más baja, rodeadas por el agua que subía rápidamente. Ellos, para desplazarse, se levantaron de pie sobre otra roca y gritaron lo mismo. Las chicas, aterrorizadas, intentaron evaluar ambas alternativas, pero la corriente ya era demasiado intensa para atravesar. Por ello, la única opción viable que quedaba era saltar hacia Rice. Rachel estaba preparada para actuar primero. Aún sosteniendo su GoPro, extendió el palo de selfie y dio un salto hacia Rice. Afortunadamente logró agarrar el bastón y tirar de ella hacia un lugar seguro. Justo entonces llegaron Maddie y luego Micaela. Resi se intentó sujetar, pero de repente perdió su agarre y la joven fue arrastrada por la corriente gritando de pánico. Varios segundos después, Rice también perdió el equilibrio y fue llevada hacia atrás, arrastrada por la fuerza del agua. Rachel y Maddie intentaron ayudar, atrapando a Gamma justo a tiempo cuando la corriente casi la arrastra. En ese momento solo quedaba Alice Suárez. Ella se encontraba en la base de la roca, incapaz de subir más, pero aferrándose con fuerza a la superficie. Sam gritó para que todos permanecieran atrás, pero Rachel no dudó. No podía quedarse quieta viendo cómo otra amiga era arrastrada justo ante sus ojos. Por eso bajó al nivel inferior y extendió la mano para intentar tirar de Alice hacia arriba. Alice saltó hacia ella y por un momento sus manos se conectaron. Sin embargo, la corriente era demasiado fuerte y tras unos segundos el agua los separó, llevándolos a ambos bajo la escena aterradora de los jóvenes siendo arrastrados uno tras otro por el torrente. Este suceso fue presenciado por 2 turistas alemanes, Catherine Taylor y Kevin Kiao, quienes estaban en una de las plataformas de observación oficiales justo sobre el río. Desafortunadamente no pudieron hacer nada para ayudar, pero en cuanto se dieron cuenta de lo que ocurría, llamaron de inmediato a la policía. Cuando terminó la operación de rescate y el agua finalmente se calmó, 2 siluetas emergieron repentinamente a la superficie, Bryce y Micaela. Ambas estaban cubiertas de hematomas, pues la corriente las había golpeado violentamente contra las rocas, pero estaban vivas. Micaela más tarde comentó que se sintió como si hubiera estado bajo el agua para siempre, convencida de que estaba a punto de perder el conocimiento. Sin embargo, cuando vio la luz, se obligó a nadar hacia ella. Luego, una noticia reconfortante llegó cuando poco después Allison también emergió y logró alcanzar al resto del grupo. Estaban increíblemente aliviados de verla con vida, especialmente su hermana Micaela, quien apenas se había recuperado de su propia caída. Más tarde, en medio de las aguas embravecidas, Alice describió la experiencia aterradora como si hubiera sido succionada por una lavadora, y no podía haberlo explicado con mayor precisión.
Cuando grandes volúmenes de agua de una presa se liberan en un canal estrecho, forman potentes vórtices giratorios. Estas corrientes arrastran a una persona bajo el agua, haciéndola girar violentamente, reorientándola y forzándola a un movimiento caótico. La velocidad del agua puede alcanzar hasta 25 metros por segundo, suficiente para causar traumatismos contundentes, desorientación o inconsciencia en segundos, sin contar los riesgos fatales, un golpe violento contra las rocas o, incluso, algo tan simple y mortal como quedarse sin aire antes de llegar a la superficie. Por eso Alice, Micaela y Ricese tuvieron mucha suerte al salir con vida. No obstante, ahora que 6 de las 7 personas del grupo habían regresado milagrosamente, surgía una pregunta principal. ¿Qué le ocurrió a Rachel? Cuando la policía llegó al lugar, de inmediato iniciaron una operación de búsqueda a gran escala. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscríbete a Tragedias y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Comparte esta historia con tus amigos y déjanos en los comentarios qué tragedia te sorprendió más. Nos vemos en el próximo capítulo.